circunstancia compleja, hay bendiciones para agradecer. No dejes de mirar tus bendiciones. No pienses que estás viviendo en esas circunstancias que te tienen descontento porque Dios dormitó, se fue de vacaciones o fue aniquilado. Tampoco está rascándose la cabeza preguntándose qué pasó o mordiéndose las uñas porque la situación se salió de control. Todo lo contrario, Dios tiene todo bajo control y tiene un plan y propósito para cada cosa que pasa. Al estar tan enfocados en nuestras circunstancias perdemos de vista la promesa de Dios, de usar inclusive esas circunstancias incómodas para forjarnos a la imagen de Jesús. Lo mejor que nos podría pasar es llegar a ser semejantes a Cristo, y es precisamente el compromiso que Dios ha hecho con aquellos que ha llamado. Usará todo lo necesario para llevarnos hacia ese sumo bien. Por lo tanto, aun en nuestras peores circunstancias Dios no ha perdido la batuta, sino todo ocurre con un propósito excelso. Quizá ya estás pensando en los asuntos de tu vida que te hacen sentir insatisfecho y con una sensación de carencia o frustración. No estamos diciendo que sencillamente ignores esos asuntos. Hay que lidiar con ellos bíblicamente. Pero, aun así, nunca pierdas de vista a Dios obrando y teniendo todo bajo control. No pierdas la confianza en Él, ni dejes de ver lo que está haciendo. En todo momento hay bendiciones por las cuales agradecer. Así que batalla contra el descontento contando tus bendiciones. Mira siempre tus bendiciones. Pero hay una segunda indicación que derivamos de estas palabras de la Escritura para luchar contra el descontento en nuestros corazones y la encontramos en Filipenses 4 de noviembre de 12 y es 2. Entrénate para estar satisfecho. Dice Filipenses 4, 11 a 12, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo dice algo muy interesante aquí. Dice que esto del contentamiento no fue algo con lo que nació, sino fue algo que aprendió. El contentamiento es algo que va creciendo en ti al crecer tu fe, confianza y gratitud conforme enfrentas diversas circunstancias de la vida. La vida y sus complicaciones se vuelve un campo de entrenamiento para nuestros corazones y debemos salir de este tiempo más fortalecidos y preparados en nuestros corazones. Podemos decir que parte del propósito por el cual estamos enfrentando algunas de las circunstancias que enfrentamos es para que aprendamos, para que crezcamos. Las circunstancias que enfrentamos van a ser muy variadas. A veces tendremos abundancia, a veces tendremos carencia. A veces tendremos de sobra, a veces estaremos en urgencia. A veces estaremos de risas y carcajadas y otras de lágrimas y llanto. Como seres humanos tenemos que enfrentar un sinfín de circunstancias. Aunque no podemos controlarlas, lo que sí podemos hacer es aprender y crecer para trascender esas circunstancias. Para que nuestra vida no dependa de ellas, sino de nuestra fe cimentada en el Señor. Siempre habrá carencias, esfuerzos frustrados y deseos insatisfechos en nuestras vidas. Seremos constantemente tentados al descontento. No se trata, por lo tanto, de negar la realidad de estas circunstancias, sino de aprender a tener contentamiento aún en esos momentos. La clave es notar la obra de Cristo en nuestras vidas con y por medio de esas circunstancias. Tampoco se trata de ser conformistas. El contentamiento no es lo mismo que el conformismo. El conformismo dice, ni modos, el contentamiento dice, gracias Señor. El conformismo dice, total que ni quería, el contentamiento dice, sé que esto es lo mejor para mí. El conformismo dice, si no me hubieran estorbado lo hubiera logrado. El contentamiento dice, confío en ti, Señor. El conformismo dice, voy a vivir con amargura. El contentamiento dice, voy a vivir para servir a Dios. En el conformismo nos percibimos como pasivos ante las circunstancias. Tiene un tono fatalista. Por el contrario, el contentamiento es activo, pues contamos las bendiciones en toda situación con una actitud de gratitud a Dios, confiando que Él tiene un plan y propósito para nuestro bien en todo lo que ocurre en la vida. Esto y más es lo que vamos a aprender si somos intencionales en entrenarnos para estar satisfechos. Pero uno de los grandes problemas es que ponemos demasiado énfasis en lo que llamamos nuestras necesidades. Al no verlas satisfechas o cumplidas nos llenamos de descontento, reclamo, queja, frustración y amargura. La palabra necesidad sale de nuestros labios varias veces al día.
Necesito un compañero comprensible, una iglesia amigable, un mejor trabajo, una relación más cálida, un empleo prestigioso, una casa nueva y la lista puede seguir. Cuando no recibimos u obtenemos lo que creemos necesitar, crece en nosotros el descontento, la queja y la ingratitud. Uno de los principales problemas con esta situación es que la mayoría de las veces lo que nosotros llamamos necesidad, aunque así se sienta, es básicamente un fuerte deseo usando el disfraz de necesidad. Una necesidad es aquello sin lo cual verdaderamente no podemos vivir, aquello que es un requisito indispensable para la vida y su buen funcionamiento. ¿Será que realmente no puedo vivir sin esa casa nueva? Sin ese esposo atento a las fechas importantes. Sin un trato amable de mi esposa. Sin un amigo que me escuche con mucha atención. Definitivamente, si deseamos estas cosas y no las tenemos, nuestra vida será más difícil, pero podemos seguir viviendo y obedecer a Dios aún con esos deseos insatisfechos. Muchos de estos deseos se sienten como necesidades porque los hemos dejado crecer a un rango que no les corresponde. Los deseamos tanto que se sienten como indispensables para la vida y su buen funcionamiento. Se siente como si fuera indispensable satisfacerlos para poder obedecer a Dios. Mucha de la insatisfacción por estos deseos no concedidos irá desapareciendo cuando creamos en verdad que Dios nos da todo lo que realmente necesitamos. Dios define lo que es nuestra necesidad real y nos da justamente lo que requerimos. Él provee lo que realmente necesitamos. Necesitamos aprender a estar satisfechos con lo que Él nos da y confiar en Él. Dios nos conoce perfectamente y nos da justamente lo que necesitamos en el momento preciso. Dios no es el genio de la lámpara que concede 3 deseos a nuestro capricho. Ni es el abuelito consentidor que le da lo que sea a su nieto con tal de que no haga berrinche. Como un padre que no le da una pistola cargada a su hijo de 3 años, Dios tampoco concede tus deseos solo porque los anhelas demasiado y pienses que no puedes vivir sin ellos. Dios nos da lo que realmente necesitamos. La próxima vez que vengan esos pensamientos de insatisfacción por no tener, ser o pasar lo que deseas, recuerda que tienes, eres o ocurre justamente lo que necesitas para glorificar a Dios con tu vida. Por eso, sigamos aprendiendo a estar satisfechos en el Señor y su voluntad en nuestras vidas. Pero hay una tercera indicación que derivamos de estas palabras de la Escritura para luchar contra el descontento en nuestros corazones y la encontramos en Filipenses 4, 13 y es 3. Aférrate a Cristo de quien proviene la fortaleza. Filipenses 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá este es uno de los versículos más citados de la Biblia y también es el versículo peor usado fuera de su contexto. Algunos dicen este versículo como si se tratara de palabras mágicas que harán todo mejor. El estudiante que va a presentar su examen final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vamos a jugar la final del campeonato decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el joven va a declararse a la chica que le gusta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se le usa cual frase motivacional con la idea de que puedo lograrlo todo. Pero notemos a qué se está refiriendo Pablo con ese todo. Por el contexto podemos saber que no se está refiriendo a toda acción posible e imaginable, sino que ese todo se está refiriendo al tipo de circunstancias de las que acaba de hablar. Ya sea que tenga abundancia o tenga escasez, que tenga mucho para comer o casi nada, toda circunstancia que enfrente la puedo enfrentar con contentamiento, gratitud y confianza porque siempre tengo a Cristo de donde proviene mi fortaleza para hacerlo. No es una frase para mostrar lo maravilloso y maduro que soy, sino para mostrar a mi grandioso Señor de quien dependo y me sostengo cada día. Así que, si estamos luchando con el descontento, con la queja, con la falta de contentamiento, es precisamente el contexto en el que podemos y debemos usar esta declaración tan maravillosa y conocida. Cuando vengan esos momentos de lucha con el descontento, aférrate a la verdad de Cristo quien es tu fortaleza. No puedes en tus fuerzas pero sí, con Cristo. Por su obra perfecta de redención podemos vivir de tal manera que podamos mirar nuestras bendiciones, que podamos seguir creciendo en contentamiento y que podamos seguir aferrándonos a nuestro Señor quien es nuestra fortaleza pase lo que pase. Por eso, si eres de las personas que tienden a ver lo malo de cada situación, a enojarse, entristecerse o guardar amargura, esta verdad puede cambiar tu disposición automática. Confía en Dios y sé intencional en tener una actitud de gratitud hacia la situación. No te ahogues en un vaso de agua.
No estés buscando culpables o con quien desquitar tu frustración. Confía y gózate en saber que Dios está contigo y pregúntate cómo te está pidiendo Dios que respondas y actúes en esta situación. Si tiendes a desesperarte por situaciones de la vida, haz un alto y confía en Dios. Comunícate con Él constantemente. La oración constante te hará experimentar su presencia en tu vida y traerá la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si eres de los que viven quejándose por la situación, confiando en la voluntad de Dios en tu vida, ahora agradece en vez de quejarte. Sé intencional en darle gracias a Dios por cada situación. Tienes razón para hacerlo. En Cristo, esta es la voluntad de Dios para contigo. La Biblia nos llama a una vida de contentamiento. A medida que crezcamos en nuestra confianza en Dios, nuestro contentamiento también crecerá porque el contentamiento es el fruto de la confianza en Dios. En esa situación difícil que estás atravesando por la que quizá ya te has estado quejando, ahora que sabes lo que Dios está haciendo en ti por la obra de Jesucristo, en vez de quejarte di, gracias Señor, sé que esto es lo mejor para mí, confío en ti Señor, voy a vivir para agradar a Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Enemigo interno. Codicia. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. El enemigo contra el cual batallar no es tanto externo, sino interno, está en nuestros propios corazones. El 6 de febrero de 1996, un Boeing 757-225 se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata en República Dominicana. Es el mayor desastre aéreo en República Dominicana ya que, tristemente, murieron las 189 personas que estaban a bordo. El accidente ocurrió por fallas en los sistemas de navegación que llevaron a los pilotos a tomar decisiones equivocadas y provocaron la caída precipitada de la aeronave. La investigación realizada arrojó la conclusión que los fallos en el sistema se debieron a que los tubos de pitot, que sirven para medir la velocidad en el aire, se encontraban obstruidos. La razón por la que se encontraban obstruidos era porque el avión permaneció en tierra por 25 días en reparaciones y estos tubos no fueron cubiertos apropiadamente. Y en República Dominicana existe una avispa endémica que construye sus colmenas con lodo y los tubos eran un lugar ideal para esto. Así que estos sensores no enviaron señales correctas a los pilotos que los llevaron a tomar decisiones trágicas en este lamentable accidente. ¿Cómo algo tan pequeño puede causar tanto daño? Se estaban buscando las causas en algunos factores externos más complejos, pero la causa fue algo muy básico, pequeño e interno. Es trágico que pase esto en un accidente aéreo, pero no tenemos que ir muy lejos porque algo muy parecido también puede ocurrir en nuestra propia vida. Puede ser que algo no tan obvio o tan notorio cause desastres en nuestras relaciones, decisiones y acciones. Puede ser que algo básico, pequeño e interno, sea un enemigo contra el cual debemos batallar. Por eso, en nuestra nueva serie de sermones, Enemigo Interno, estaremos explorando estos pecados de nuestro corazón que sabotean nuestra relación con Dios y con el prójimo de maneras desastrosas. El enemigo contra el cual batallar no es tanto externo, sino interno, está en nuestros propios corazones. Hoy comenzamos nuestra serie hablando de uno de estos enemigos internos contra los cuales debemos batallar y nos referimos a la codicia. Cuando escuchamos la palabra codicia, inmediatamente la relacionamos con dinero o riqueza, y ciertamente, tiene esa conexión. Pero la codicia es más amplia que solo bienes materiales. Más bien, la codicia en el fondo es un deseo terco, un deseo idólatra, un deseo arraigado en el corazón. En pocas palabras, codiciar es desear con ansias idólatras algo o a alguien. Nuestro corazón es movido por deseos. Fuimos hechos así, para ser movidos por los deseos. Todo el tiempo estamos deseando. Quizá ahora mismo deseas que este sermón no tarde mucho, o deseas que tarde mucho para que no tengas que regresar a casa tan temprano y tengas que enfrentar algo que no quieres enfrentar. Sea como sea, estamos deseando algo todo el tiempo. Por supuesto, en un mundo sin pecado, el deseo por glorificar al Señor, por honrar al Señor, por agradar al Señor, sería el motor que guiaría todo pensamiento, palabra y acción de nuestros corazones. Pero lamentablemente ya no es así, porque la codicia, o el desear con ansias idólatras algo o alguien, estuvo presente también en el huerto del Edén. Como nos dice Génesis 3.
6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para